¿Por qué viajas? ¿Por qué peregrinas? Bueno, pues hacerlo por distintos motivos, por placer, para, como dice la gente, desconectar. Pero nosotros realmente desconectamos de una cosa para conectarnos a otra. Es decir, que la peregrinación al final podríamos ver como que cuando estás en tu lugar de residencia y de trabajo, estás en el mundo objetivo y la peregrinación es como sumergirte en el mundo subjetivo, en el mundo interior. Por tanto, ese es el sentido profundo de la peregrinación. Hacer como una introspección en movimiento. Entonces, el aprendizaje interior es a través de las distintas peregrinaciones. Por eso cada vez que peregrinas, vas como una capa más profunda. Es importante entender esto, porque si no, todo queda como el exterior, las fotos y lo aparente. Pero en el fondo lo que te queda es la enseñanza, el aprendizaje individual y cuando es grupal mucho más, porque la experiencia grupal impacta muy profundamente. Y sería metafóricamente como el viaje interior. La peregrinación es el viaje interior. Al principio nosotros viajábamos porque pensábamos dónde podíamos ir, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ella que es una mujer muy inspirada y decía, pues vamos aquí, y como que escogías el sitio, ciertamente, ¿no? Uno pues pensaba dónde quería ir, así era al principio. Con los años, estos últimos tiempos, ese ejercicio no es necesario. Es decir, tú no piensas en qué vas a hacer, sino que la vida te inspira a lo que tienes que hacer. Entonces de repente se producían al principio situaciones de una cierta fricción en la que tú pensabas, bueno, yo quiero ir a este lugar y tienes como tu deseo particular, pero nunca llegas a ese lugar. Y en cambio, un lugar que no irías, vas. ¿Sí? Hasta que entiendes, esto genera fricción al principio porque piensas que lo que tú deseas es lo que necesitas. Y normalmente tu deseo y tu necesidad, desgraciadamente, no van de la mano. ¿Sí? Ese es un aspecto interesante. Pero cuando el deseo y la necesidad los puedes hacer esa simbiosis, decir, bueno, yo me voy a dejar inspirar por lo que la vida me dice. Entonces, fíjate, a la pregunta que me hacías, nos viene la inspiración de que de repente oigo una persona que habla de, no sé, la India, y otro. Entonces, desde distintos lugares, la vida te va dando ese input, ¿sí? Tú tienes que observar que de una forma sutil y desde diversos ámbitos coinciden las informaciones. Sí, todas las antiguas culturas pues viajaban, ¿no? Los chamanes de los Andes, así como los cayahuayas, ellos siempre viajaban, caminaban en el sentido de peregrinar y también pues en India se ha mantenido esta tradición en el planeta todavía. Allí la cultura hace que las personas que viven en India, los hindúes, ellos siempre cada año pues peregrinan pues más de una vez, ¿no? 1, 2, 3, 4 veces a lugares que para ellos son sagrados para hacer pues este tipo de viaje exterior, pero también, como dice Miquel, pues es un viaje interior donde durante el viaje pues aparecen muchas cuestiones, enseñanzas, y cuando uno termina el viaje pues es distinto, es diferente, porque ha visto la vida de una manera pues un poco como más expandida y se puede trabajar la tolerancia, se puede trabajar pues muchos aspectos de lo que es la personalidad, en los que en la vida luego cotidiana, en las ciudades y sobre todo aquí en Occidente, pues es más útil. Cada vez que vas a un viaje de estos expandes tu conciencia y cuando vuelves a tu lugar de residencia, de trabajo, te das cuenta que uno no peregrina solamente para él, sino que es también porque un viaje, una peregrinación siempre es algo interior.